¿Por qué se dice que el crimen es un negocio? ¿Qué hay detrás del robo de automóviles, de celulares? Por ejemplo, en algunos países de Latinoamérica ha bajado el desempleo, sin embargo, han aumentado los robos. ¿Qué pasa en las cárceles de nuestra región? Hoy les propongo hablar de todos estos temas con un académico argentino que viene estudiando estos asuntos desde hace un tiempo. Bienvenidas, bienvenidos a Así Comienza el Lado B. La opinión pública ha guiado un poco ante la desesperación por el crecimiento del delito y la inacción del Estado en contenerlo, ha reclamado mayor punitividad. 3 de cada 4 latinoamericanos, más o menos aproximadamente, quiere políticas de mano dura. Y los políticos se hacen eco de ese clamor. Hoy no paga, no es rentable para un político decir que quiere tomar medidas de otro tipo, de contención, de prevención, etcétera, etcétera. El mayor reclamo de castigar a los que cometen delitos va ganando la calle. Con esto no queremos decir que no hay que castigar a los que cometen delitos. Estamos diciendo que ese castigo no alcanza para reducir el delito. Lo que hace ese castigo es simplemente castigar al delincuente, viene alguien después y toma su lugar. Hasta que no se pueda desarticular el negocio del crimen, no va a prosperar ninguna política punitiva. Ese es el mensaje. Las políticas punitivas funcionan si se desarma el negocio del crimen. Y estos temas tan interesantes vamos a estar hablando esta noche aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, con Marcelo Bergman, que es doctor en Sociología por la Universidad de California en San Diego. Su trabajo académico también está centrado básicamente en el Estado, la aplicación de las leyes, la seguridad y la criminalidad. Y está aquí en Montevideo participando de distintas actividades académicas. Le agradecemos especialmente que haya venido. Marcelo, es un gusto tenerte en Lado B. ¿Cómo andas? Bienvenido. Hola, bien. Buenos días, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, es un gusto tenerte por acá. He tenido la posibilidad de leer un montón de artículos que has publicado, de escucharte en distintas conferencias hablando de uno de los temas que mencionaba en la introducción, de otros que vamos a desarrollar en este programa. Acá en Uruguay, desde hace un tiempo, sé que en otros países también, muchas veces la polémica está puesta en las estadísticas, ¿no? ¿Qué pasa con los delitos? ¿La cantidad de delitos se aumentan o no? En función de esos hay polémicas políticas, se mete en la campaña electoral. Sé que no es un fenómeno solo del Uruguay porque hay un montón de elementos. Por ejemplo, si esas estadísticas se reflejan lo que está pasando en una sociedad. Desde hace unos años vos te pusiste a estudiar esto porque te llamaba la atención cómo aumentaban los delitos en América Latina, en el continente, por ejemplo. ¿A qué conclusiones llegaste? Bueno, el primer trabajo fue documentar, a ver qué es lo que realmente está pasando, porque desde hace 20, 25 años atrás sabíamos muy poco lo que estaba pasando porque no se recolectaba buena información. Ahora nosotros ya sabemos que pasan los años y cada vez en todos los países de América Latina ha crecido el delito. En algunos más, en algunos menos, en algunos países es mucho más intenso que en otros, pero la norma es que en todos los países de América Latina ha crecido el delito. Y cuando hablamos de el crecimiento del delito, no solamente estamos hablando de homicidios, también estamos hablando de robos, estamos hablando de secuestros, de extorsiones, en fin, una gran gama de delitos. Entonces, la primera tarea que nos propusimos un grupo de investigadores es tratar de documentar qué es lo que está pasando en distintos países de la región. Y llegamos a la conclusión, lo que dicen los datos, es que en todos los lugares creció el delito. Y ahí hay la pregunta, ¿por qué creció? Y eso ya es más difícil, digamos, tratar de entender las razones de este crecimiento. En especial porque fuera de los últimos años, desde principio de siglo hasta más o menos el 2015, América Latina tuvo relativamente un periodo de prosperidad. No súper prosperidad, pero la desigualdad bajó, la pobreza se redujo, hubo crecimiento económico, hubo menor desempleo. O sea, todos factores que uno debería decir, bueno, entonces el delito bajó, pero el delito creció. Y esa es la gran pregunta de investigación que está en el libro El negocio del crimen, y que es el producto de mi investigación de muchos años. Un libro muy interesante que publicaste en el año 2018 en inglés, que después, bueno, se tradujo al español, al castellano.
algunas pistas más allá de lo que está en el libro, porque yo decía lo de las estadísticas y lo de los delitos, que también va de la mano con el espíritu o la intención de la gente de ir a denunciar. Muchas veces las personas dicen, bueno, no voy a denunciar porque total, no va a cambiar absolutamente nada. ¿Cuánto condiciona todo esto que estamos conversando? Y condiciona mucho, condiciona mucho. Nosotros hay delitos que son relativamente bien contados, es decir, que es difícil, es muy fácil saber si más o menos son reales o no. Eso es fundamentalmente el homicidio, porque finalmente hay un cuerpo asesinado y entonces no es difícil entender qué es lo que pasó. Pero si nosotros queremos entender qué pasó, si te han robado el celular o se han entrado a tu casa a robar o alguna de ese tipo de cosas, la mayoría de la gente efectivamente no va a denunciar, porque la probabilidad de recuperar ese bien es muy escasa. Entonces la gente no va a robar. Por lo tanto, hay que a veces para darle un seguimiento al robo, que es muy distinto al homicidio, que es otro tipo de delito, lo que utilizamos muchas veces es un delito que se denuncia o que tiene posibilidades de mayor denuncia, como es el robo de auto. Simplemente porque la gente tiene que ir a hacer la denuncia a una sede policial o a una sede ministerial para poder recuperar el valor de la compañía de seguros. Entonces, como la mayoría de los autos están asegurados, la mayoría de la gente cuando le roban el auto tiene que hacer una denuncia. Entonces queda el registro. Y entonces cuando uno analiza lo que ha pasado a lo largo de los años con los robos de autos, se da cuenta que en todos los países de América Latina, la mayoría de los han habido aumentos siderales de robo de autos. Ahí es un detalle muy interesante, Marcelo, porque vos lo analizás muy bien en tus investigaciones, en eso que decías, bueno, ¿por qué creció el delito si hay indicadores que muestran la disminución de la pobreza, la disminución del desempleo? El tema del robo de autos, lo puedo sumar al robo de celulares también, muestra un mercado ilegal, casi que un mercado paralelo, porque no es solo ir a robar un auto, hay muchísima gente que está vinculada a eso, ¿no? Exactamente, y ese es el corazón del argumento, o uno de los argumentos fundamentales, y es que detrás, una de las explicaciones de por qué creció el delito en forma tan importante es porque se han constituido mercados ilegales muy poderosos donde uno puede adquirir de todo: alimentos, ropa, productos digitales, mascotas, repuestos para autos, lo que uno quiera. Para eso hay mercados ilegales en todos los países de América Latina. Yo estoy seguro que la mayoría de los televidentes, si les preguntan dónde puedo conseguir un teléfono móvil en algún lugar, digamos, no oficial, todo el mundo sabe en cualquier gran ciudad de Latinoamérica dónde se pueden adquirir esos productos a un tercio o a un cuarto del valor de lo que valen nuevo. Bueno, la procedencia en muchos de esos casos de estos productos es una procedencia ilícita, normalmente de robo. Respecto a los celulares, es tan sofisticado el sistema que como los celulares hay que neutralizarlos, las grandes empresas controlan los números, entonces se neutralizan y se envían a otros países. Es decir, los de Uruguay, yo no sé exactamente, pero probablemente se comercialicen, los que se roban en Uruguay se comercializan en Paraguay, los de Paraguay en Bolivia, los de Bolivia en Chile, los de Chile en Argentina y así. O sea, es un mercado muy sofisticado que permite, digamos, que hay gente que esté dispuesto a meterse en ese negocio y a tratar de usufructuar en ese negocio. Yo creo que ahí está el corazón del crecimiento del delito en América Latina. Ahora mucha gente puede estar pensando que nos está mirando y dice, bueno, hay actores importantes en todo esto, ¿no? La policía, la justicia penal. ¿Qué hacen ellos para prevenir este tipo de delitos? Entramos en un ámbito muy álgido. En general, la razón, mi tesis es que la razón por la que hay un crecimiento delictivo no necesariamente obedece a la ineficacia policial, en alguna medida sí, sino que hay una avidez por un consumo y a los latinoamericanos nos ha ido relativamente bien. Digo relativamente, pues no nadamos, pero yo demuestro con bastantes datos de que la mayoría de la gente le fue mejor en los 15 años entre el 2000 y el 2015, tenía más recursos y por lo tanto consumía más. Pero consumía más de productos más baratos que se comercializan en mercados secundarios o en mercados ilícitos.
Eso es lo que motivó la generación de estos mercados. Lo que pasa después es que la policía e inclusive las autoridades no necesariamente persiguen estos entramados de negocios ilegales. No solamente, pero en la mayoría de los casos se meten con el tema cuando hay violencia. Es decir, cuando hay un muerto, cuando hay extorsiones muy sofisticadas, o cuando hay conflictos entre bandas por el control del mercado ilícito. Esto es muy normal en lo de las drogas. Cuando hay peleas, entonces hay violencia, y ahí normalmente es cuando la policía y las autoridades de justicia entran en acción. No siempre, pero en algunos países, especialmente los del Cono Sur, hay presencia policial en ese tipo de entramados. En países como México, o en países como Colombia, en algunas regiones de Colombia y otros países, la policía no tiene mucha capacidad de penetración. O sea, ya han perdido el territorio, digamos, ¿no? Han perdido el control del territorio, y por eso en esos países la violencia se exacerba. En nuestros países todavía está, a pesar de que ha crecido, está relativamente contenida. Hablas de violencia. Pienso, ¿qué pasa con la violencia instrumental, por ejemplo, en estos casos? Bueno, la violencia en la mayoría de la violencia que nosotros vemos es instrumental. Es una violencia que se usa es instrumental porque busca conseguir otras cosas. Es un instrumento para conseguir otras cosas. ¿Y cuáles son las otras cosas? La rentabilidad. O sea, si yo tengo el control de un mercado de drogas, de una esquina o de un barrio o de una ciudad, y viene un competidor a tratar de robarme un pedazo de ese mercado, como todo esto es ilegal, yo voy a utilizar todos los medios para prevenir que no me tomen el mercado, si yo controlo ese mercado. Y entonces es un instrumento que me permite mantener el mercado, o si yo soy el que trato de penetrar ese mercado, la violencia sería el mecanismo o el instrumento para lograr controlar ese mercado y desplazar a quien lo controlaba anteriormente. También pienso que para combatir la violencia es necesario también reducir la impunidad, ¿no? En ese sentido, ¿qué lectura tiene? Absolutamente. Bueno, cuando se habla de políticas públicas efectivas para combatir el crecimiento del delito, bueno, la prioridad número uno, o una de las prioridades más importantes, es reducir la tasa de impunidad. Porque lo que pasa en los distintos escenarios es que si yo tomemos el ejemplo de una persona que quiere involucrarse o no involucrarse en la actividad ilegal porque le produce alguna renta. Lo primero que hago es ver a mi vecino o a mi par que vendió drogas o que robó algo, y si salió impune o no salió impune. Si salió impune, entonces me voy a inclinar a vender droga o a robar, porque no pasa nada si lo hago y gano dinero. Pero en cambio, si yo veo que las personas que hacen esa actividad son detenidas y son castigadas, etcétera, etcétera, mis incentivos para involucrarme en una actividad delictiva son menores. Obviamente, la mayoría de la gente no comete delitos o no comete delitos graves, pero hay algunos que están como ahí a mitad de camino, no saben si entrar o no entrar. Si le entran, entonces es muy importante lo que está pasando alrededor, porque evita lo que llamamos el contagio o la imitación. O sea, lo que se debe evitar como política pública es que no exista este contagio, que el que comete un delito sea detectado y sea castigado, ¿no? Sea sancionado. Acá en Uruguay tenemos un tema también que genera preocupación, que está vinculado a los homicidios. Uruguay tiene una tasa de homicidios muy alta si la comparamos con otros países de la región. ¿Qué hay detrás de los homicidios también? Bueno, el caso de Uruguay es un caso realmente llamativo, porque Uruguay ha tenido históricamente tasas de homicidios muy bajas, de los países más pacíficos de toda América Latina, y sin embargo ahora tiene tasas muy altas para el país.
Acá hay un tema técnico que yo no voy a abordar, pero que es importante, y es que los países con relativamente poca población, el caso de Uruguay, países de Centroamérica, cualquier acto, o sea, cualquier homicidio, 2, 3, 5 homicidios, elevan la tasa en forma muy importante. En cambio, 2, 3 homicidios en San Pablo pasan desapercibidos, digamos, ¿no? O sea, hay un tema técnico que es que Uruguay tiene poca población y por lo tanto es muy sensible a variaciones muy pequeñas. Pero igual Uruguay ha tenido mucho más violencia en los últimos 3, 4, 5 años de lo que ha tenido históricamente. Y la razón yo la desconozco en particular, porque no soy un experto en Uruguay, pero aparentemente lo que está pasando es que se van consolidando mercados delictivos, mercados ilegales, fundamentalmente de droga, y donde hay peleas por el territorio. Entonces ahí hay, de vuelta, es una violencia instrumental por el control de territorios o el control de cargas hacia el exterior de estupefacientes. Además hay la violencia tradicional, que no es instrumental, que es la violencia para resolver conflictos interpersonales, ya sea de familiares o de vecindad, etcétera, etcétera, pero esos no son la mayoría. El crecimiento que uno observa son en los homicidios instrumentales. Y eso tiene que ver con los mercados ilegales. Y eso se refleja en otros países, obviamente, ¿no? Y porque ahí ya estamos hablando del tráfico de drogas, de las bandas criminales, de cómo operan, además. Absolutamente. Ayer en México fueron asesinadas 65 personas. Está bien, México es un país de 120 millones de habitantes, o más, pero 65 homicidios en Uruguay seguramente ocurren en un trimestre o más, digamos, ¿no? Ayer eso ocurrió en un solo día en México. O sea, hay una diferencia sideral en la intensidad. Yo sé que la mayoría de la gente dice, no, este es un país muy peligroso, etcétera, y lo es comparado con lo que fue. Pero nada comparado con Guatemala, Honduras, México, Colombia, Venezuela, Ecuador. Esos países tienen niveles de criminalidad muchísimo más altos que Uruguay. Entiendo. Hablábamos de bandas criminales y esto lo conectó con la situación de las cárceles. Y de las cárceles podremos hablar un programa entero, podemos hablar un día entero de este tema. Cárceles muchas veces dominadas por bandas criminales. Acá hay un montón de elementos que también me gustaría desarrollar. ¿Qué pasa dentro de las cárceles? Porque también siento que hay mucho desconocimiento de la población carcelaria, ¿no? ¿Quiénes están dentro de las cárceles? Más allá de algunos datos que podemos tener, acá en Uruguay hablamos de una población muy joven, gente pobre, en muchos casos analfabeto, con un porcentaje altísimo de gente que no sabe leer y escribir. A nivel general, ¿qué es lo que está pasando en las cárceles de nuestro continente? Es un tema triste, yo lo llamaría también. Voy a publicar un libro en castellano y la salió en inglés sobre temas, específicamente sobre las cárceles. Porque junto con otros colegas hemos hecho encuestas en 14 países de América Latina y el Caribe, encuestas carcelarias, a 1000 personas en cada uno de esos países. O sea que tenemos una riquísima información de lo que pasa en las cárceles. Lo que pasa en las cárceles es bastante triste porque si la cárcel está pensada como un espacio de rehabilitación, para la rehabilitación el fracaso es rotundo. O sea, no hay recursos, no hay entrenamientos, la gente sale en una situación peor de la que entró. Pero además, si la cárcel quiere resolver el problema del delito a través de dos mecanismos, uno es el de la disuasión, es de mostrarle a la población cuidado, porque si robás o si matás podés terminar en la cárcel. Bueno, no parece haber tenido mucha disuasión, porque la gente, los que cometen delitos lo siguen cometiendo igual. Y por el lado de lo que llamamos incapacitación, es decir, meter a una persona presa hace que no haya más delitos, porque esa persona está presa. Bueno, eso sí pasa por ejemplo, con un violador serial. O sea, un violador serial puesto tras las rejas evita de que haya violaciones afuera, porque esa persona está encerrada.
Sin embargo, en la mecánica del delito que veníamos hablando, como estos son mercados ilegales, si uno encarcela, supongamos, a un ladrón de autos, como el negocio, como existe un mercado muy grande de autopartes, porque los autos se roban para desarmarlos y vender las partes, bueno, se encarcela al ladrón y enseguida hay 5 listos para tomar el lugar. Porque se paga aproximadamente 600 o 700 dólares a cada ladrón le dan por robar un auto. Ahí en la investigación, en tu libro, en tu investigación, vos hablás de eso, que son datos como muy llamativos, pero que son muy claros, porque vos decís, bueno, la mano de obra es lo más barato, porque a ese ladrón se le paga, supongamos, 600 dólares, después el mecánico, el taller mecánico lo vende a 1.500, y no hay uno solo, hay un montón, ¿no? Pero a su vez, hay personas que están dispuestas de ir al mercado negro a comprar precisamente eso porque es más barato que en otro lugar. Hay una red, no es solo el ladrón que cae y va a la cárcel y está un tiempo dentro de la cárcel, ¿no? O sea, es mucho más complejo el asunto. Es exactamente ese el problema. Es que hay una estructura, por eso digo que es un mercado, hay una estructura de un mercado ilícito donde está, en este caso, el ladrón de autos, es el primero, después está el desarmador, hay un taller que desarma, después hay distribuidores y después están los que hacen las reparaciones que compran esas autopartes. Entonces, si vos o yo vamos al taller y tenemos que cambiar el radiador o la caja de cambio o lo que sea, y nos dicen, esta caja de cambio te cuesta 100 y esta te cuesta 50, va a decir, no, poneme la de 50. Yo no pregunto, ¿de dónde salió la de 50? Pero probablemente tenga un origen ilícito. La mayoría de la gente, los mercados ilegales están alimentados por gente que no comete delitos y que no sabemos. Esa es una gran conclusión en realidad también. Entonces, ¿no? O sea, entonces por eso son tan exitosos. En América Latina se roban 1 millón de autos todos los años. Si cada auto produce aproximadamente $3.000 sus partes, estás hablando de un negocio de 3.000 millones de dólares en América Latina. Por supuesto no lo controlan ni 1, ni 5, ni 10 personas. Hay miles y miles de personas atrás de todo esto, muchas de ellas sin saber que están involucradas en un negocio, en un mercado ilícito. Ahora, volviendo al tema de las cárceles. Encarcelar al ladrón, después de lo que acabamos de hablar, encarcelás al ladrón, no desarmaste el negocio. El negocio sigue. Lo único que hay es que va a venir otro ladrón. Entonces, vamos llenando las cárceles, y esto es lo que ha pasado en América Latina. Vamos llenando y llenando las cárceles y no vamos reduciendo el delito. Esta es la tragedia. Que la cárcel castiga, y está bien que castigue a las personas que cometen delitos. Yo no soy de los que dicen que no hay que castigar, pero ese castigo no reduce la criminalidad. Entonces tenemos un problema. Nuestro objetivo fundamental no es castigar el delito, nuestro objetivo fundamental es reducir la criminalidad. Que a la gente le vaya bien y no le roben, no la asalten, no le peguen, no la secuestren. Ese es el primer objetivo de política pública. Y la cárcel no lo está logrando. Fuera de en algunos espacios muy particulares. Obviamente un homicida tiene que ir preso, un violador tiene que ir preso, un organizador de crimen organizado tiene que estar preso, o sea, estamos todos de acuerdo. Pero encarcelar por encarcelar no resuelve la criminalidad. Es un muy buen punto eso que me genera algunas preguntas, pero antes hacemos una pausa y seguimos conversando, ¿te parece? Dale, perfecto. Ya sigue el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en lado B, aquí en la pantalla de TV Ciudad, conversando con el doctor en Sociología, Marcelo Bergman. Antes de la pausa hablábamos de la situación de las cárceles. Yo te decía que me quedaban como algunas preguntas. Una de ellas es, por ejemplo, el vínculo, si hay un vínculo entre la reincidencia, ¿no? Y la duración de la pena, por ejemplo, de la persona que llega a la cárcel. Sí, sí lo hay. En general, las personas, esto ya hay una tradición sociológica muy importante, estudiada en distintos lugares del mundo, es que la actividad criminal está muy asociada a la edad. O sea, la mayoría de la gente que comete delitos tiene entre 15 y 25 o 15 y 30 años.
Esto no significa que no haya gente que con 40 que no comete delitos, pero que la gran mayoría y los delitos violentos los cometen jóvenes entre 15 y 30 años. Si hay alguien que está preso y sale con 25 años, porque robó, qué sé yo, le dieron 3, 4 años, sale a los 25 años, la probabilidad que reincida es mucho mayor que si esa persona tiene 45 años. Poco de sentido común, pero también hay mucha investigación atrás. O sea, cuanto más vamos creciendo en edad, menor es la vinculación con la actividad delictiva. Entonces, la reincidencia está muy atada a la edad y también al resultado de la cárcel, porque uno de los factores que no analizamos antes, pero que también se adhiere al diagnóstico anterior, es que la gente que comete delitos, o mejor dicho, la gente que estuvo en la cárcel, genera en las cárceles redes con otras personas y después sale de la cárcel y sale vinculada a redes de venta de droga o redes de robo, etcétera, etcétera. Además, las cárceles provocan muchos problemas. Nuestras cárceles no tienen muchos recursos, mucha gente dentro de las cárceles necesita a la propia familia para que les pase sustento, ya sea comida, medicinas, ropa, droga, en fin, todas estas cosas pasan adentro de la cárcel, la familia. Y la familia, normalmente la mujer, una pareja, hijos, tienen que ir a pedir prestado. O sea, que la persona que sale de la cárcel después tiene que devolver deudas. No lo van a emplear porque tiene antecedentes, tiene muy pocos recursos, bien lo decías antes, no tiene experiencias laborales, baja educación, etcétera, etcétera. Entonces no le queda mucha más alternativa que seguir robando para pagar las deudas, porque las deudas no pagas en ese ambiente significan mucho dolor familiar. Violencia. Violencia, exactamente. Entonces, hay muchas razones que explican que hay una inclinación natural a la reincidencia dentro del grupo de gente que sale de las cárceles. Esa es otra razón por las cuales la cárcel no resuelve el problema del crimen, porque finalmente todos salen, fuera de alguno que otro, todos salen, y como salen, la mayoría de ellos se van a revincular con el delito. Claro, es una muy buena explicación y lo conecto con lo que mencionábamos antes, ¿no? A partir de los datos de la población carcelaria, porque pensaba que para poder diseñar políticas de rehabilitación o intentar una rehabilitación, primero hay que saber quiénes están dentro, ¿no? Sí. ¿Cuáles son las características que ellos tienen? Ahí cómo estamos parados, por ejemplo, a nivel general, digo, ¿no? Bueno, sí, nosotros sabemos que la mayoría de la gente que está presa tiene poca experiencia laboral, tiene niveles de educación bastante bajos y se le tiene que, digamos, que tiene problemas de adicciones, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos tienen problemas de adicciones. Ha habido un crecimiento de mujeres encarceladas, de personas privadas de la libertad, normalmente vinculadas a la venta del trasiego de drogas, el transporte de droga, para propósitos de sobrevivencia, ¿no? Porque no estamos hablando de grandes narcotraficantes, sino de gente mulas que pasan droga y con eso sostienen a sus hijos, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto es un problema que de vuelta la cárcel no resuelve. Lo debería resolver con programas de educación, de vocación o de programas laborales, de entrenamiento, etcétera, etcétera. En la gran mayoría de los países de América Latina no existen esos programas, son muy, muy, muy flojos, son muy, muy precarios. Entonces no hay una genuina rehabilitación dentro de las cárceles, fuera de algunos casos aislados. Aquí ustedes tienen una cárcel donde sí ha tenido mediano éxito, pero... Ahí hablas de Punta de Rieles. Punta de Rieles, exactamente, que se hizo muy famoso en toda América Latina. Pero bueno, es una cárcel chica, de poca gente. Cuando hay que lidiar, en América Latina hay más de 1.700.000 personas presas. O sea, no recuerdo el número para Uruguay, pero por ejemplo en Argentina hay más de 100.000 personas presas. Es un número muy importante.
Acá superamos las 15.000 ya desde hace un tiempito, ¿no? Es muchísimo, sí. Exactamente. Bueno, mucho de esto que estamos hablando está publicado en el libro El negocio del crimen, que es un trabajo que yo recomiendo, es una investigación muy interesante. Marcelo, te agradezco muchísimo tu visita al lado de hoy. No, el agradecido soy yo por esta oportunidad. Y te espero cuando saques ese libro de las cárceles, porque decía, podemos hablar un programa entero de la situación de las cárceles, así que te invitamos nuevamente. Aquí estaré entonces. Nos vamos, volvemos mañana después de las 20 horas. Que pasen bien, chao.